Con Aldo Mariate, y le damos la bienvenida también al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenos días, presidente. Buenos días, presidente. Muy buenos días. Bueno, presidente, lo escuchamos atentamente, su comentario que cumple religiosamente los primeros viernes de cada mes, y luego Así conversamos. Antes cumplía cada viernes. Así es. Pero a las 7. Efectivamente, diálogos con PPK, pero ahora tiene otras obligaciones. Es otra cosa. Bueno, mi mensaje es muy sencillo. Primero, hemos terminado la primera etapa de lo que se necesita para emprender la construcción, nombrando a un coordinador, al señor Pablo de la Flor, que ha trabajado tanto en el sector privado como en el sector público, en varios gobiernos. Es un magnífico funcionario con mucha experiencia. Ha sido alguien que ha empujado muy fuertemente el tema de obras por impuestos, exitosamente, desde su último puesto en el Banco de Crédito. Segundo, estamos previniendo los futuros problemas de heladas, sobre todo en el sur. Ayer estuvimos en Espinar dando un inicio simbólico al trabajo que se necesita hacer, casas con alguna calefacción en vez de un gran frío, con pisos, chaquetas, frazadas, vacunas. La ministra empezó la primera vacuna contra la influenza, o sea, la gripe. Eso es el segundo gran tema, o sea, estamos trabajando en el norte, en el sur, el centro. Y tercero, yo creo que la reconstrucción va a ayudar a dar un rebote a la economía. No sé exactamente en qué momento, pero definitivamente en la segunda mitad de este año, o sea que las cosas se avisoran mejor. Y cuarto tema, que es para mí muy importante, tenemos que defender la libertad de expresión, la democracia en el Perú y en todos los países de la región, y estamos viendo en Venezuela una situación muy grave de una especie de anulación de la fuerza parlamentaria que fue electa con una mayoría, y hay presos políticos, entre ellos Leopoldo López, que no ha sido visto en varios días, el esposo de Lilian Tintori. Es muy preocupante esta situación, y estamos tratando de ver a nivel latinoamericano qué podemos hacer sin interferir en los asuntos internos de un país, pero sí defendiendo la expresión de sus ciudadanos. Muy bien, señor presidente, quedó clarísimos entonces los cuatro temas planteados. Empecemos por el primer tema, la designación de Pablo de la Flor. Muchos se preguntan por qué no Martín Vizcarra, que hoy día tiene además un pedido de interpelación en el Congreso de la República, y eso hubiera servido para alejarlo un poco de las garras de los que Bueno, lo Martín quieren. Vizcarra es el primer vicepresidente de la República, trabajó la campaña presidencial conmigo, ha sido un gobernador muy eficiente en Moquegua, es un ministro de Transportes muy eficiente, y la verdad es que yo no quiero desvestir a Pedro para pagarle a Pablo, ¿no? Entonces, o desvestir a Pablo para pagarle a Pedro. Pedro Pablo. Exacto, ¿no? Entonces, hemos hablado con él se va a mantener ahí, él ya contestó todas las preguntas de la interpelación, fue al Congreso el día en que fue anteriormente citado, dejó con la Secretaría sus respuestas, y estoy seguro que volverá a explicar todo. Le preocupa un poco que ha vuelto la temporada de caza, porque Vizcarra parece que va a ser interpelado, y Basombrío, hay rumores de que Basombrío también va al Congreso. Yo creo que los ministros deben explicar las cosas. Ciertamente el Movadef yo creo que es rechazado por la inmensa mayoría de los peruanos. El terrorismo es un capítulo absolutamente cerrado en el Perú, y nadie está a favor de movimientos que hacen una apología del terrorismo. Ahora, la policía
en las grandes manifestaciones siempre está presente, observando si hay algún problema, y eso es lo que estaban haciendo ahí. Ellos no tuvieron ninguna orden de defender al Movadef ni nada por el estilo, ¿no? Presidente, la encuesta de hoy nos trae una foto interesante. Hay un empate, digamos, entre aprobación y desaprobación. Llama la atención el crecimiento en indecisos. No es que haya crecido su desaprobación, sino ha crecido un poco en indecisos, su fuerte crecimiento en Lima y alguna baja en provincias. ¿A qué se deben estas fluctuaciones? Yo no sé, la verdad, porque he estado más que todo en provincias o fuera de Lima y no he hecho ninguna actividad en Lima en las últimas 2 semanas. Hemos estado en el norte, hemos estado en el sur. El único sitio donde no he estado hace un rato, que es la tierra que amo, que es Arequipa, pero estaré por ahí pronto para equilibrar las cosas. Y ahora, ayer, primera vez desde Fujimori que un presidente va a Bancay. Me aseguran que ningún otro presidente ha ido a Bancay. Yo no sé si eso es cierto, porque Belaúnde iba a todos los sitios y yo lo acompañé muchas veces. En fin, tuvimos una buena recepción en ambos sitios. Lo que realmente me choca de Espinar es la pobreza de la ciudad, a pesar de que ha crecido mucho, la falta de servicio de agua potable. Sí hay un hospital en construcción, hay lagunas preciosas a unos pocos kilómetros de ahí, pero realmente es un lugar desolado, ¿no? A más de 4.000 metros, y se debería sembrar la minería. O sea, si extraemos todo eso, debemos sembrar. Ahora, claro, los árboles no crecen a 4.300 metros, algunos sí, queñuales de repente. Había unas lindas llamas, y la gente feliz, los chicos en el colegio sobre todo, ¿no? Pero da cuenta de un desarrollo económico que no se siente en aquellas zonas donde la actividad extractiva es más fuerte, y ahí es donde uno se explica por qué sentimientos contra la minería pueden prender en determinados lugares. No, todo eso se entiende perfectamente. Ahora, si yo fuera gerente de una mina por ahí, y he sido gerente de una mina inmensa en África, yo les puse agua, educación, becas, todo. Y cuando aterricé ahí, salían de la jungla, ¿no? Y yo creo que las empresas con el gobierno deben sembrar la minería, debemos hacer el adelanto social del cual hemos hablado tanto, y estamos tratando de hacerlo. ¿Cómo se maneja el tema del adelanto social cuando no hay seguridad de que el proyecto vaya a salir? Le hago otra pregunta y se la hilo con lo siguiente. Ahorita, por ejemplo, el 72% de la población cree que facilitar los procesos de reconstrucción podría traer problemas, abrirle la puerta a la corrupción. Se tienen que agilizar procesos de inversión, de salida de grandes proyectos, pero a la vez hay este temor terrible que además heredamos del Lavajato, de que cualquier simplificación puede conducir a la corrupción. ¿Cómo se va a manejar en una coyuntura como la que usted tiene esta dicotomía? Digamos? Bueno, por eso hemos puesto como coordinador a una persona de reconocida probidad, de trayectoria larga en el sector público y privado. Eso nos da una garantía de que las cosas van a funcionar bien. Y la ley que aprobó el Congreso para la reconstrucción permite al gobierno, si es que el gobierno local o regional no funciona suficientemente bien, tomar el proyecto. O sea que tenemos, digamos, varias protecciones ahí. Presidente, Quellaveco es el proyecto minero que ya está listo, tiene la licencia sociales, etcétera, ¿no? Está bastante bien. Está listo, sí. Su ministro Torne nos garantizó que Anglo American iba a ejecutar Quellaveco final del 2017 o empezando el 2018. ¿Usted reafirma lo dicho por el ministro Torne, que Quellaveco va a salir? Claro, hemos hablado con el presidente de Anglo American, el señor Cutifani, en varias ocasiones, incluyéndome a mí, y él lo que me dijo textualmente es lo siguiente: estamos muy entusiasmados con el Perú. 2,
Para hacer este proyecto queremos estar seguros de que el precio del cobre se mantiene a pesar de que China tiene algunas incertidumbres económicas, y si todo eso funciona, lo presentaré a mi directorio en febrero del 2018. Eso es lo que dijo el señor Cutifani y eso es lo que le ha repetido al ministro Tamayo. Esos son los hechos. Ahora, ¿qué pasa en el mercado cuprífero, no? El mercado cuprífero depende tremendamente de China. Hay otros factores, Estados Unidos está bastante bien, Europa realmente no se sabe, la elección francesa, todo eso afecta las perspectivas del cobre. Lo que sí sabemos en el cobre es que de los grandes productores, el Perú es de lejos el más eficiente. Entonces yo diría que Quellaveco tiene un muy buen chance de salir adelante, la ingeniería ya está, la circunvalación del río también ya está. Lo único malo que ha ocurrido con Quellaveco, si se puede decir así, es que los precios de las casas en Moquegua han subido hasta el cielo y la gente que quería comprar su chacrita con uvas va a tener que pagar mucho más, ¿no? Vamos a ir a una pausa, presidente, seguimos conversando después de este breve corte. Este programa llega gracias a Caja Trujillo, más de 30 años creciendo contigo. Los líderes mundiales en salud sexual masculina. AFP Integra, reconocida como la mejor AFP del Perú, según la prestigiosa publicación Global Banking and Finance Review. AFP Integra, la AFP número 1 del Perú. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti. Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa. Cada detalle cuenta. ¿Cómo sería un mundo sin mamás? Llegarías al colegio así. En tu día, queremos agradecerte por estar siempre a nuestro lado. Feliz día, mamá. Te desea RPP Noticias. Gracias, mamá, por hacerme crecer. Por esos sueños que me ayudaste a financiar. Por darme el ánimo para cumplir mis metas. Por enseñarme a no solo preocuparme por mí, y sobre todo a ayudar a los que más lo necesitan. Gracias, madres, por inspirarnos con su instinto maternal y enseñarnos a renacer ante cualquier adversidad. Caja Trujillo, más de 30 años, creciendo contigo. Desde la cabina de radio de RPP Noticias, comienza la mañana de una manera renovada y diferente. A las 5 de la mañana, la noticia entra en acción. 3 horas con la información que necesitas para empezar el día. Con nuevas secuencias. Más ágiles y dinámicas. Donde tú, con tu participación, formarás parte de los hechos que marcan la jornada. Patricia del Río, Ricardo Gómez, La Rotativa del Aire, edición mañana, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, en RPP Noticias. Soy Catherine Donaire y estás viendo RPP TV. Son las 8:18, seguimos conversando con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, hemos hecho varias preguntas sobre la coyuntura y ayer, como recordábamos en la pausa, el Congreso derogó algunos de los decretos legislativos que el Ejecutivo había aprobado para poder iniciar su plan de gobierno y iniciar las reformas que se necesitan hacer. Uno de ellos tiene que ver con la manera como se jubilan los policías, que ahora se jubilan con el sueldo vigente en el momento en que terminan de trabajar y no como se hacía el cálculo anteriormente. Presidente, ¿esa ley sería observada por el Ejecutivo?
Yo estoy a favor de igualdad en las pensiones. Aquí lo que había para los militares y los policías es los que se jubilaban antes del 10 de diciembre del año 2012, en el gobierno anterior, recibían menos, y los que se jubilaban después recibían el sueldo. Una distorsión. Claro, entonces una distorsión, pues el régimen tiene que ser igual para todos. Ahora, aquí parece que hay un alto grado de irresponsabilidad porque se está generando gasto en el Congreso sin coordinar con el Ejecutivo. La plata no es infinita. Y si miramos los casos de otros países que han gastado de esa manera, se fueron al tacho. Miren, por ejemplo, las noticias de Grecia. No, ya lo hemos vivido. Aquí lo hemos vivido también. Entonces yo creo que hay que recapacitar, pensar y coordinar. Nosotros estamos totalmente dispuestos a coordinar, pero la hacienda pública la maneja el ministro de Economía. No los sentimientos maravillosos de algunos congresistas, porque eso nos va a llevar al tacho. Son 14 decretos legislativos, el 1242, por decirle que es la ley de la policía, el 1251 es la ley marco de la inversión privada, la emergencia de los penales, el 1325, el 1323, la de los crímenes de odio, el 280 y el 264, la gestión de saneamiento, el 1251, la ley de promoción de... Bueno, con eso paralizamos al país. La ley de saneamiento es fundamental. ¿Eso se refiere a las expropiaciones? Creo que tiene que ver con eso, porque eso para las obras, ¿no? Yo creo que hay que recapacitar. Aquí hemos subido en las aprobaciones. Hemos hecho un gran trabajo de impulsar la ayuda durante el periodo de los huaicos e inundaciones. Ahora estamos listos a hacer la reconstrucción. El país debe trabajar como una sola fuerza. Simplemente porque subió PPK un poquito, se recuperó algo, no es una buena razón. ¿Usted siente que el Congreso le mete cabe al cambiar estos 14 decretos? Yo creo que es completamente irresponsable esto, francamente. Presidente, en el tema de la reconstrucción... Mi teléfono lo conoce todo el mundo. Si quieren hacer eso, si quieren llamar a Torre 987-243-400, hay que coordinar, pues, por Dios, ¿no? ¿Usted siente que cuando se acercan, por ejemplo, a la oposición, que tiene la mayoría en el Congreso y que tiene una fuerza con la que tiene que trabajar también con responsabilidad, encuentran eco o no? Porque se ha dicho, pero Pablo Kuczynski tiene que buscar el consenso por la gobernabilidad del país, tiene que haber un acuerdo entre ambas partes. Lo que pasa es que se necesitan dos para un tango. ¿Usted siente que cuando ustedes intentan tender puentes hay una respuesta positiva del otro lado? En general sí ha habido. Se aprobó la ley de la reconstrucción, se aprobó los poderes extraordinarios de los cuales son fruto estos decretos legislativos. Ahora parece que hay un golpe de timón para cambiar un poco la cosa. Yo espero que este episodio nos lleve a la razón, al diálogo y no a actitudes irresponsables. Justamente por eso en la encuesta hoy día el 62% aprueba su iniciativa de pasar la página, el 57% aprueba el indulto a Fujimori, el 58% el arresto domiciliario, y el ex presidente de la Corte Interamericana, Diego García Sayán, ha dicho que el problema no es el indulto, que las amnistías no se pueden dar, que la Corte no va a aceptar una amnistía, pero que la Corte es indiferente hacia los indultos, porque dice que ya la pena ya se cumplió, ya la pena ya se estableció, la culpabilidad no se perdió, a diferencia de la amnistía. Entonces él incluso ha sostenido de que el tema de lesa humanidad tampoco le interesaría a la Corte, que el Perú es un tema interno de la Corte Interamericana. Sí, él ha explicado que no, que en ese sentido la ministra Marisol Pérez-Tello está equivocada y que usted podría dar perfectamente el indulto siempre y cuando se solucione el tema de los secuestros, que quite ese beneficio. Ya, lo que pasa es que yo no puedo solucionar eso lo el tema de los secuestros. lo haría el Congreso. ¿Se siente usted más cómodo con la figura del arresto domiciliario? De acuerdo yo siempre he dicho en la campaña, si el Congreso, que ahí sí tiene iniciativa legislativa, ¿no?, aprueba para
gente de cierta edad y de cierta condición física que cumpla su sentencia en su casa, yo lo firmo. ¿Y si el Congreso cambia el tema de los secuestros, usted lo indultaría? Eso tengo que ver porque la verdad que... Señor García Sayán es la única valla, el tema de los secuestros de Gorriti y de Dyer. Ya, bueno, eso tenemos que ver, pero secuestrar pues es un crimen muy grave, ¿no? Ustedes han señalado que su promesa de campaña no fue indultar, sino fue facilitar que nadie muriera en la cárcel. Y eso lo sabe todo el mundo en el Perú. ¿Tienen entonces en sus manos el Congreso de la República la posibilidad de que Alberto Fujimori pase su carcelería de manera más cómoda? Son ellos los casa. Buena la iniciativa del congresista Vieira, ¿cómo la toman? El congresista Vieira me hizo llegar su propuesta, que además es pública, ¿no? Y a mí me pareció que estaba bien. Hay otras propuestas parecidas. ¿Siente usted que el Congreso está, al negarse a la posibilidad de un arresto domiciliario, lo quiere empujar a usted a un indulto? ¿Por qué tendría usted que resolver un problema que ellos podrían resolver por lo menos parcialmente? Bueno, la respuesta es que no tengo por qué hacerlo. Presidente, el tema del ministro Nieto ha quedado como una incomodidad en el gobierno. Usted ha dicho medio en broma y además creo que con bastante claridad que a usted no lo persigue nadie, que no sabe si a sus demás ministros los persigue alguien. ¿Estamos frente a casos de reglaje dentro del propio gobierno, de un ministerio a otro, dentro de los propios ministerios? Claro, quisiera complementar lo que dice Patricia. ¿Hay fisuras en el gabinete, como se habla? No, para nada. ¿Hay bandos? ¿Zavala Nieto? No, para nada. Ahora, este gobierno no es un gobierno de espionaje, reglajes, torturas, compra de periodistas, ni nada de eso. O sea que aquí puede haber habido una incomodidad en el Ministerio de Defensa, donde fotografiaron al ex ministro con su amiga con la cual se casa, creo que este fin de semana o el próximo, me ha invitado. Yo no sé si voy a ir un fin de semana, pero como voy a misa a veces, bueno, iré, pues, ¿no? Pero no sé si se casa por la iglesia. Y yo creo que si hay sospechas como lo de López Meneses y cosas así, bueno, que se ventile, me parece. ¿Quién regla los ministros de Defensa? Porque Cateriano fue arreglado, se acuerda la luz verde. Bueno, parece que allá adentro hay algunos restos, pareciera, no sé, algunos restos de viejas prácticas muy criticables, ¿no? Ahora, han aparecido hace poco los audios estos de Madre Mía. Ya. Han reforzado muchas hipótesis que se dan vueltas. Incluso implican, lo cual es muy serio, a un vocal de la Corte Suprema, que apareció en las agendas, señor San Martín, y ahora con estas grabaciones se comprometen más su situación. ¿Estoy de acuerdo con la investigación congresal que se ha planteado sobre Madre Mía? Mire, el Congreso tiene derecho a investigar lo que quiera. Claro, debe haber algún indicio. Esto fue ventilado en una corte hace tiempo, y si hay que reabrir el caso, eso será un tema judicial, ¿no? ¿Se podría ir a una acusación constitucional, incluso sobre el vocal, si se encontrase...? Eso es un tema legal que yo no lo conozco. No es político, porque lo hace el Congreso, su bancada. Claro, sí. La bancada. ¿Usted apoyaría? ¿Estaría a favor, en contra? Bueno, tengo que hablar con ellos. Muy bien, presidente. Simplemente para terminar, ¿qué espera de las primeras acciones de reconstrucción? ¿Por dónde irán? La gente está muy necesitada y tal vez sería interesante decir... Por acá vamos a empezar, ¿no? Tenemos varias cosas inmediatas en la rehabilitación. La primera es fumigación, sobre todo en Piura. Vamos a estar en unos días. Los aparatos que vienen de Alemania y se quedaron varados en la aduana en Miami unos días, ya están aquí. La ministra va a ir, yo también. Eso es número uno. Número dos, es las carreteras. Si bien el río La Leche ya se arregló el paso de la Panamericana por ahí, pero todavía no está pues en su doble carril y todo, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Y tercero, se están poniendo viviendas transitorias que son como contenedores, ¿no?
12.000 en las próximas semanas. Eso es rehabilitación. Ahora, reconstrucción con cambio, ¿no? Ahí, ¿cuál es el cambio? El cambio es no corrupción, eficiencia. Y eso se está empezando ya desde ahora. No se vuelve a repetir esto de los puentes, han caído 200 puentes. Claro, bueno, sí, han caído un montón de puentes. ¿Por qué? Porque no estaban bien afirmados en las orillas y porque los puentes que tienen pilares en el río tienen pilares cuadrados en vez de redondos o puntiagudos como los puentes del siglo XVIII, que todavía están ahí vivitos y coleantes en el río Rímac. Vamos a hacerlos a la antigua entonces, presidente. Esa es la recomendación. Yo diría que sí. Muy bien, presidente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo vemos el próximo mes. En un mes nos volvemos a encontrar. En un mes, y ahí estaré de repente camino a España si es que el Congreso me da el permiso. Seguro que sí. Gracias, presidente. Gracias, presidente.